¿Estás pensando en armar un PC gamer, pero no estás seguro de cuánta memoria RAM necesitas? En este video te explicaré todo lo que necesitas saber sobre la cantidad de RAM necesaria para disfrutar de un buen rendimiento en gaming. Pero, antes que nada, hablemos de qué es la memoria RAM, o por sus siglas en inglés, Random Access Memory. Esta memoria va instalada en los slots de memoria RAM de la tarjeta madre y se utiliza para almacenar temporalmente los datos y programas que se están ejecutando en tiempo real. Un ejemplo de esto sucede cuando se enciende la computadora. Los datos necesarios para iniciar Windows se cargarán en la memoria RAM. Este tipo de memoria es volátil, lo que significa que los datos almacenados en ella se pierden al apagar el PC. La RAM actúa como intermediario entre el procesador y el almacenamiento principal, por ejemplo, el disco duro o la unidad de estado sólido. Cuando el procesador necesita acceder a datos o programas, la RAM proporciona una vía más rápida para acceder a ellos, sin tener que buscarlos en el almacenamiento principal, que es más lento. Por eso la RAM es fundamental para el rendimiento de un ordenador, ya que la cantidad y la velocidad de la RAM afectará directamente al rendimiento de la computadora. Una cantidad insuficiente de RAM puede hacer que nuestra computadora sea lenta y que los programas se ejecuten con dificultad. Por lo tanto, es importante tener suficiente RAM para satisfacer las necesidades de los programas que se ejecutan en el ordenador. Normalmente en la actualidad se utilizan memorias de tipo DDR4, aunque existe una versión más nueva, la cual es DDR5, la de tipo DDR4 es la que más se suele usar hoy en día. Ahora que ya repasamos brevemente lo que es la memoria RAM, ¿cuánta necesitamos para un PC gamer? La cantidad de RAM que necesitemos depende de varios factores, como el tipo de juegos que se quiere jugar. Por ejemplo, en un juego no tan exigente como Counter-Strike, pueden ser suficientes 8 GB de RAM para obtener un buen rendimiento en un juego como este. Sin embargo, si normalmente utilizamos aplicaciones adicionales que se ejecutan en segundo plano, puede que 8 GB de RAM sean insuficientes. Es por esto que generalmente, y en mi opinión, es recomendable optar por 16 GB de RAM, ya que actualmente la mayoría de los juegos más exigentes consumen más de 8 GB de RAM. Además de la capacidad de RAM, hay otro factor importante sobre esta, y es la velocidad, que en este caso se mide en MHz, y se refiere a la velocidad a la que la RAM puede leer y escribir datos. Una velocidad de RAM más alta significa que la memoria puede acceder y procesar datos más rápidamente, lo que puede mejorar el rendimiento en general. Es importante verificar las especificaciones del procesador y de la placa madre para asegurarse de que sean compatibles con la velocidad de RAM deseada. Si quieres saber qué velocidad de RAM debes utilizar, primero deberás revisar las especificaciones técnicas del procesador que hayas elegido. Por ejemplo, si elegiste el Ryzen 5 5600G, debemos acceder a su lista de especificaciones. En ella buscaremos la velocidad máxima de memoria RAM que soporta, que en este caso es de 3200 MHz. Sin embargo, dependiendo de la placa madre y la configuración de la memoria RAM, es posible que se puedan alcanzar velocidades más altas, pero esto no está garantizado. En general, es recomendable usar la velocidad de memoria máxima soportada por el procesador y la placa base para garantizar la estabilidad del sistema y evitar problemas de compatibilidad. Otra especificación importante que debes revisar al momento de elegir qué memoria RAM comprar es la latencia de la memoria, generalmente expresada en las especificaciones como CL, que en palabras simples se refiere al tiempo que tarda la RAM en recibir una solicitud de datos y enviarlos de vuelta al procesador. Básicamente, entre menor sea el número CL, indica que la RAM puede acceder a los datos más rápidamente, lo que puede mejorar el rendimiento. Simplemente elige una que tenga la latencia más baja posible. Antes de pasar con el último punto, si te está gustando el video, te invito a que me apoyes dándole like y te suscribas a mi canal. Con esto me apoyas y me motivas a hacer más contenido como este. Gracias por tu apoyo. Como último punto, pero no menos importante, hablemos del Dual Channel, que es una tecnología la cual consiste en que, si utilizamos dos módulos de memoria RAM iguales, se pueden transferir datos simultáneamente a través de dos canales de memoria en lugar de solo uno, que en la mayoría de los casos mejora significativamente el rendimiento. Un ejemplo de esto lo podemos notar en los APUs, que son procesadores que incluyen una gráfica integrada, como el anterior mencionado Ryzen 5 5600G, que utilizará 2 GB de memoria RAM para utilizarlos como memoria de video o VRAM. Por ello, siempre es recomendable utilizar dos módulos en lugar de solo uno en estas configuraciones de hardware.
En conclusión, la cantidad y la velocidad de la memoria RAM son factores importantes que debes considerar al momento de armar un PC de gaming. La cantidad necesaria dependerá del tipo de juegos que se quieren jugar y de las aplicaciones adicionales que se ejecuten en segundo plano. Se recomienda optar por al menos 16 GB de RAM para obtener un buen rendimiento en gaming en general. Además, es importante revisar las especificaciones del procesador y de la placa madre para asegurarse de que sean compatibles con la velocidad de memoria RAM deseada. Por último, la tecnología de Dual Channel puede mejorar significativamente el rendimiento en algunos casos, especialmente en procesadores con gráficos integrados que requieren memoria de video adicional. Si tienes alguna duda, escribe en los comentarios y yo trataré de resolverla lo más rápido posible. Gracias por ver el video, nos vemos en el próximo. Adiós.